Hola, en este canal aprenderemos cómo revertir la entropía. En este penúltimo video de la serie que explora los conceptos básicos de la matemática, hablaremos de los tensores, una herramienta sumamente poderosa para la ciencia. Pero antes de explicar qué es un tensor, debemos explicar lo que es una proyección en el espacio euclidio. Recordemos que para hallar el producto punto de dos vectores, debemos usar la métrica. Si estamos en el espacio euclidio, usamos estos valores de métrica, ubicados en esta tabla. Ahora, veamos qué ocurre si multiplicamos un vector cualquiera por una de sus bases. Digamos que tenemos este vector u en dos dimensiones, que descomponemos en términos de sus bases y coordenadas cartesianas. En lugar de x y y, renombramos las bases como x1 y x2. Luego, multiplicamos este vector por una de las bases x1. Obtenemos este resultado, que es justamente la componente nx1. Siguiendo el mismo procedimiento con la base x2, obtenemos la componente nx2. Este resultado no es trivial. Significa que lo que hace el producto punto es mostrarnos la longitud de la proyección del vector u sobre los ejes coordenados. La proyección es una especie de sombra que genera u sobre los vectores x1 y x2, y el producto punto nos dice cuál es la distancia de esa sombra. Parece redundante usar el producto punto solo para quedarnos con una de las componentes. Sin embargo, recordemos que en el producto punto usamos la representación invariante de un vector, es decir, sin sistemas de coordenadas. Así que la definición de proyección de un vector sobre otro es invariante solo si lo definimos con el producto punto. A continuación, definamos el delta Kronecker sub i j. Esta función nos dice que cuando i es igual a j, el delta Kronecker es igual a 1. Y para los i diferente de j nos da 0. Esto lo podemos usar para representar las componentes de la métrica euclidia. Como vimos, el producto punto entre las bases iguales nos da 1, y entre las bases diferentes nos da 0. Por ende, el producto punto entre x sub i y x sub j nos debe dar el delta Kronecker i j. Con esta nueva herramienta, volvamos a ver las proyecciones, pero usando la notación de Einstein. Hagamos el producto punto de u con la base x sub k, donde x sub k puede ser cualquiera de las tres bases. Usando la delta Kronecker nos queda este resultado, que, como habíamos visto, debe ser igual a la componente u super k del vector u. Podemos verlo como si los índices repetidos se cancelaran a causa del delta Kronecker y nos dejara el índice libre k. Pero ¿qué tiene que ver esto con los tensores? Ahora que ya tenemos una idea de cómo el producto punto se puede ver como la proyección y sabemos usar el delta Kronecker, por fin podemos entrar a la explicación de un tensor. Imaginemos que tenemos una caja sujetada por unas cuerdas en el medio de sus caras. Estas cuerdas generan una fuerza que la estira o la comprime. A la fuerza general que se ejerce sobre el cubo lo llamaremos tensor. Ojo que esto no es igual a la suma de cada una de estas fuerzas, sino una representación de las tres al mismo tiempo. Un nuevo objeto matemático. Si queremos ver cómo son las fuerzas que actúan sobre cada cara de la caja, podemos hacer la proyección de este tensor sobre el vector perpendicular a cada cara, que en este caso tienen la dirección de las bases cartesianas. Recuerden que para saber la proyección de algo sobre un vector,
usamos el producto punto. Y como buscamos una fuerza, el producto punto entre este tensor, al que llamaremos T, y el eje X sub K, nos debe dar la fuerza que estas cuerdas ejercen sobre cada cara. Esta fuerza debe ser un vector. Un momento, ¿el producto punto no nos daba como resultado un escalar? Por algo también lo llaman producto escalar. Pues sí, nos da un escalar, pero solo en el caso de que se multipliquen dos vectores. En otros casos, nos puede dar un vector u otras cosas que ya veremos. Por el momento, solo quédense con la idea de que el producto punto da un escalar como resultado únicamente cuando se tratan de vectores. Suponiendo que esto es cierto, todavía queda un problema. ¿Cómo es que el producto punto entre esta cosa a la que llamamos tensor y un vector nos da otro vector? Podemos verlo como si combináramos dos vectores. Digamos que para unir estos vectores bases usamos esta herramienta que nos permite pegarlos, a la que llamamos producto tensorial. Este nuevo objeto que se ha creado lo llamamos base tensorial, es decir, la unión de dos bases es la base de un tensor. Recordemos que los índices de las componentes son las mismas que las bases. Si teníamos un vector, lo podíamos expresar de esta forma. De la misma manera, podemos usar la base de este tensor con estas componentes. También lo podemos simplificar con el convenio de Einstein, con lo que obtenemos este objeto con dos superíndices. Veamos qué ocurre si hacemos la proyección del tensor sobre una de las tres bases X sub K. Cogemos estas dos bases y, como sabemos, el producto punto es el delta Kronecker. Nos deshacemos del producto tensorial porque el delta Kronecker es un escalar. Podemos usar este delta Kronecker para eliminar este índice y finalmente nos queda este vector, que es justamente la proyección del tensor sobre esta cara del cubo. Podemos interpretarlo como la fuerza que sale de la cara y que lo está deformando. Entonces, el tensor es una cantidad cuyas bases son las combinaciones de bases de un vector mediante el producto tensorial. Dependiendo de cuántas bases combines, será el rango que tengan. Con este razonamiento, diremos que un vector es un tensor de rango 1. Y como veremos en el próximo video, los tensores también son invariantes ante transformaciones de coordenadas. Es por esto que son fundamentales, puesto que no dependen de un sistema de coordenadas, de la misma manera que las leyes de la física no dependen de sistemas de coordenadas creados por el hombre. Dominando los tensores, estaremos un paso más cerca de revertir la entropía. Gracias y hasta la próxima.